multimillonario. Deja a su esposa por su hermana gemela y 7 años después la reencuentra con hijas iguales a su hermano. La luz tenue de los candelabros dorados brillaba sobre los techos altos del Gran Salón Monterrey, un lugar exclusivo donde solo la élite de la ciudad tenía acceso. Aquella noche, la sala estaba repleta de empresarios, políticos y figuras influyentes que habían acudido a la gala benéfica organizada por la Fundación del Castillo. Las copas de champán tintineaban en un murmullo constante de conversaciones triviales, sonrisas ensayadas y alianzas disfrazadas de cordialidad. Emiliano del Castillo, de pie junto a una de las mesas principales, observaba la multitud con su habitual expresión impenetrable. Vestido con un impecable smoking negro y su característica mirada analítica, parecía ajeno a la superficialidad del evento. Su presencia imponía respeto. Era un hombre que se había forjado en el mundo de los negocios con una mentalidad férrea, un líder innato que no permitía que nada ni nadie interfiriera con sus decisiones. Sin embargo, en el preciso instante en que sus ojos se posaron en ella, su mundo se tambaleó. A unos metros de distancia entre la multitud, una mujer se movía con elegancia natural, sosteniendo una copa de vino con delicadeza. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, esos ojos que él nunca había logrado olvidar, irradiaban la misma intensidad de siempre. Valeria Montejo. El aire pareció espesarse alrededor de Emiliano. Su mandíbula se tensó, su cuerpo se mantuvo inmóvil, pero su mente era un torbellino. ¿Qué hacía allí? Después de tantos años, después de todo lo que había ocurrido, verla en ese evento era algo que jamás habría esperado. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue solo la presencia de Valeria. Fueron las 2 niñas que la acompañaban, pequeñas de no más de 6 años, vestidas con delicados vestidos de tonos pastel, sonreían mientras tomaban de la mano a su madre. Y entonces, un escalofrío recorrió la espalda de Emiliano. Esas niñas eran idénticas a su hermano Javier. El impacto fue brutal. Durante 7 años, había creído que Valeria había desaparecido de su vida para siempre, que su historia con ella había terminado de la manera más fría posible. Pero ahora, de pie en esa lujosa gala, la veía junto a 2 niñas que llevaban el rostro de su hermano muerto. Emiliano sintió cómo su pulso se aceleraba. Una parte de él quiso convencerse de que era solo una coincidencia, una cruel jugarreta del destino, pero no podía ignorar el parecido, el mismo tono de piel, la misma estructura facial, incluso la expresión risueña de cuando Javier era niño. Era como si la imagen de su hermano hubiera sido duplicada en esas 2 niñas. Y entonces, una sola pregunta se apoderó de su mente. ¿Acaso Valeria había tenido hijas con Javier? El pasado que Emiliano había intentado enterrar resurgió con una fuerza arrolladora. Los recuerdos de su relación con Valeria, los momentos de amor y complicidad que compartieron antes de que todo se desmoronara, volvieron a golpearlo sin piedad. La había amado con cada fibra de su ser, pero en su desesperación por tener un heredero, se había dejado manipular por las palabras de Camila. Camila. El nombre de su difunta esposa apareció como un veneno en su conciencia. Fue ella quien le aseguró que Valeria nunca podría darle hijos. Fue ella quien lo convenció de que debía dejar a Valeria y casarse con ella. El recuerdo de aquel error le ardió en la piel, pero ahora parado allí, Emiliano sintió algo más intenso que la culpa, la furia. No podía quedarse quieto. No podía dejar que Valeria se desvaneciera de nuevo sin exigir respuestas. Necesitaba saber la verdad. Respiró hondo y se encaminó hacia ella con pasos decididos, esquivando la multitud con la mirada fija en su objetivo. Cuando Valeria se dio cuenta de su presencia, su rostro palideció al instante. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo en cuestión de segundos, como si acabara de ver un fantasma. «Valeria». La voz de Emiliano fue firme, controlada, pero cargada de una intensidad abrumadora. Ella no respondió de inmediato. Su mano se cerró en torno a la de una de sus hijas, como si quisiera protegerla. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente con un tono neutro, aunque sus ojos traicionaban su nerviosismo. «Yo tampoco, pero aquí estamos». Emiliano mantuvo su postura firme. «No tienes nada que decirme». Valeria tensó la mandíbula. «No veo por qué debería. Tal vez porque hace 7 años desapareciste sin una palabra. Tal vez porque estás aquí con 2 niñas que son idénticas a mi hermano».
El rostro de Valeria perdió aún más color. «No sé de qué hablas». Emiliano soltó una risa incrédula. «No me trates como un idiota, Valeria. Esas niñas son hijas de Javier». Valeria sintió un escalofrío. Miró a su alrededor como si buscara una salida, pero no podía huir. «No esta vez». «No tengo por qué responderte nada, Emiliano», susurró. Él entrecerró los ojos. «Entonces me obligarás a descubrirlo por mi cuenta». Los ojos de Valeria se llenaron de algo que Emiliano no pudo descifrar del todo. ¿Miedo? ¿Dolor? ¿Rabia? Pero antes de que pudiera responder, una de las niñas tiró suavemente de su vestido y preguntó: «Mamá, ¿quién es él?». El mundo de Emiliano se detuvo. Valeria bajó la mirada hacia su hija y luego la alzó hacia él con firmeza. «Nadie, mi amor, es solo un conocido del pasado». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Un conocido del pasado. Emiliano sintió que su sangre hervía. Aquello no había terminado. No podía terminar así. Tenía que descubrir la verdad. Valeria salió apresurada del salón, su corazón latiendo con violencia en su pecho. No podía permitir que Emiliano descubriera la verdad. Había luchado demasiado para reconstruir su vida lejos de él, lejos de todo lo que los del castillo representaban. Pero ahora, el pasado regresaba con fuerza y no estaba segura de poder contenerlo. Tomó la mano de Isabela y Natalia con firmeza y avanzó entre la multitud con pasos rápidos. Sus hijas la miraron confundidas, sin comprender por qué su madre de repente parecía tan alterada. Ella intentó sonreírles, pero el temblor en sus labios la delató. No podía perder el control. No allí. No con Emiliano tan cerca. «Mamá, ¿podemos quedarnos un rato más?», preguntó Isabela con su dulce voz infantil. «No, mi amor, nos vamos ahora mismo», respondió Valeria sin titubeos. Apenas cruzó la gran puerta del salón y sintió el aire fresco de la noche. Suspiró con alivio, pero su alivio duró solo unos segundos. «¿Sigues huyendo de mí, Valeria?». Su cuerpo se tensó. La voz de Emiliano la alcanzó como un látigo, cargada de un resentimiento contenido que la hizo estremecer. No se había equivocado. Él la había seguido. Cerró los ojos por un instante, intentando encontrar una salida a aquella situación. No podía permitirse un enfrentamiento con él en ese momento. No allí, no delante de sus hijas. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó Natalia con curiosidad, tirando de su mano. Valeria tragó saliva y se obligó a girar lentamente, enfrentando la mirada intensa de Emiliano. Lo vio caminar hacia ella con pasos seguros, su expresión una mezcla de ira y confusión. Era el mismo hombre al que había amado con toda su alma, pero también el mismo que la había destruido sin piedad. «Emiliano», pronunció su nombre con una calma forzada. «No es el momento ni el lugar». «Oh, yo creo que sí lo es», replicó él con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «A menos que me digas que mis sospechas son equivocadas». Valeria lo miró fijamente, sin saber qué responder. Sabía exactamente a qué se refería. Sabía que Emiliano no era tonto, que ya había hecho la conexión. Las niñas. Javier. La verdad que ella había ocultado por 7 años. «No sé qué crees haber visto, pero no tiene nada que ver contigo», dijo intentando mantener la compostura. Emiliano soltó una risa incrédula. «No digas estupideces, Valeria. Esas niñas son idénticas a Javier. ¿Acaso esperas que lo pase por alto? No te incumbe». «Claro que me incumbe». Su voz subió un tono, y Valeria notó que algunas personas cerca de la entrada los observaban con curiosidad. Emiliano respiró hondo y se acercó más a ella, bajando la voz. «No me mientas. Dime la verdad, Valeria. ¿Esas niñas son hijas de Javier?». Los dedos de Valeria se crisparon sobre la mano de sus hijas. Sus ojos, por un instante, reflejaron el pánico que la invadía. No podía permitir que Emiliano descubriera la verdad. «No aún. No tengo por qué responder a eso», dijo con firmeza. Emiliano apretó la mandíbula, conteniendo la furia que lo consumía. «Si no me respondes, encontraré la verdad por mi cuenta. Haz lo que quieras. No te debo nada». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Emiliano la miró con una mezcla de dolor y rabia, como si no pudiera comprender cómo ella podía mantenerse tan fría. Valeria sintió que sus piernas temblaban. No podía permitir que él viera sus debilidades. «Adiós, Emiliano», susurró antes de girarse y caminar con paso decidido hacia su auto. Pero Emiliano no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácil. Con un movimiento rápido, la tomó del brazo, deteniéndola. Valeria se congeló al sentir su toque después de tantos años. «Suéltame»,
exigió en voz baja sin voltear a verlo. No hasta que me digas la verdad. Estás asustando a mis hijas. Las palabras fueron como una puñalada. Emiliano bajó la mirada hacia las pequeñas, que lo observaban con curiosidad, pero también con un leve temor. Soltó a Valeria de inmediato, sintiendo que su autocontrol se resquebrajaba. «Esto no ha terminado», dijo con voz contenida. «Lo averiguaré, Valeria, te guste o no». Ella no respondió. Se limitó a subir a su auto con las niñas y desaparecer en la oscuridad de la noche. Emiliano se quedó de pie, con los puños cerrados y la mente a 1000 por hora. Había algo que ella no quería que él supiera, y estaba decidido a descubrirlo. Al otro lado de la ciudad, Valeria manejaba en silencio por las calles iluminadas de Monterrey. Sus manos temblaban sobre el volante. Nunca había temido tanto como en ese momento. Sabía que Emiliano no se detendría. Lo conocía demasiado bien. Si él sospechaba algo, haría lo imposible por encontrar respuestas. «Mamá, ¿por qué ese señor estaba enojado contigo?», preguntó Isabela desde el asiento trasero. Valeria forzó una sonrisa en el espejo retrovisor. «No estaba enojado, cielo. Solo estaba sorprendido de verme». Natalia frunció el ceño, pero te miraba como si estuviera muy molesto. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a sus hijas que aquel hombre que acababan de conocer era su padre? ¿Cómo decirles que todo lo que habían conocido hasta ese momento era solo una frágil ilusión que estaba a punto de romperse? Apretó el volante con más fuerza. No podía dejar que Emiliano destruyera lo que había construido. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que era cuestión de tiempo. Emiliano pasó el resto de la noche en su despacho, con una copa de whisky en la mano y la mente enredada en miles de posibilidades. No podía sacarse la imagen de esas niñas de la cabeza. Eran el reflejo de Javier, y si realmente eran hijas de su hermano, ¿por qué Valeria nunca le había dicho nada? Sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues a Valeria Montejo», ordenó con frialdad. «Quiero saber dónde ha estado los últimos 7 años, y lo más importante, quiero saber todo sobre sus hijas». Apagó el teléfono y se recargó en el sillón, exhalando con pesadez. Si Valeria pensaba que podía ocultarle la verdad, estaba muy equivocada. El amanecer encontró a Emiliano aún despierto, con los ojos clavados en la carpeta de documentos que Rogelio Guzmán había conseguido en tiempo récord. Cada página, cada registro, cada fotografía era una pieza más del rompecabezas que se armaba frente a él. Pero lo que más le inquietaba era lo que no estaba allí. No había ni un solo indicio del padre de las niñas en ninguna parte. Los documentos reflejaban una vida discreta, alejada de los círculos sociales que ambos habían frecuentado. Valeria había trabajado en pequeñas empresas, mudándose de un lugar a otro, como si evitara ser encontrada. Todo en su historial indicaba que ella había hecho lo imposible para desaparecer. Pero lo que más le llamaba la atención eran las fechas. Se había ido de Monterrey justo después de su divorcio, y unos meses después había dado a luz a 2 niñas. Emiliano cerró la carpeta con brusquedad y se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la fatiga en sus músculos tensos. Las fechas coincidían demasiado bien. Si Valeria había dado a luz poco después de su separación, entonces había estado embarazada cuando él la dejó. Su pecho se contrajo con una sensación desconocida, una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo era posible que ella no le hubiera dicho nada? ¿Por qué lo había mantenido en la oscuridad todo este tiempo? Pero la duda más aterradora lo golpeó con fuerza. Si las niñas eran hijas de Javier, significaba que Valeria lo había engañado. Se levantó de golpe de su escritorio, derribando la copa de whisky vacía que había olvidado en la mesa. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Tomó su teléfono y marcó el número de Rogelio. «Quiero más detalles sobre Valeria Montejo. Necesito saber con quién estuvo en los últimos años, si tuvo alguna relación, si alguien la vio con mi hermano antes de que él muriera. Averígualo todo». Rogelio suspiró al otro lado de la línea. «Señor, le recuerdo que Javier falleció hace 7 años. ¿Realmente cree que...?» «No estoy diciendo nada. Solo quiero pruebas, no me importa cuánto cueste. Encuentra la verdad». Colgó la llamada sin esperar respuesta y se dejó caer en su sillón de cuero, con la mente sumida en un torbellino de pensamientos. No podía dejar que suposiciones lo consumieran. Se obligó a recordar lo que sabía con certeza. Valeria había desaparecido de su vida de manera abrupta. No peleó por su matrimonio, no intentó quedarse, simplemente se fue. ¿Pero por qué?
¿Había estado ocultando su embarazo porque los hijos eran de otro hombre? Sacudió la cabeza con frustración. No podía pensar así, porque si Valeria lo había engañado con Javier, eso significaba que todo había sido una mentira desde el principio. La rabia lo consumía. No podía soportar la idea de que su hermano menor, el que siempre había vivido a su sombra, hubiera sido el verdadero amor de Valeria. Y sin embargo había algo que no cuadraba. Javier nunca había mostrado interés en Valeria. Emiliano lo recordaba bien. Su hermano siempre había sido distante con ella, cortés pero frío. Javier tenía demasiados secretos, demasiados silencios. La muerte de Javier, un accidente trágico, había sido otro golpe que él jamás había cuestionado demasiado. Pero ahora, al observar los rostros de esas niñas, era como si su hermano estuviera mirándolo desde el pasado, burlándose de él. Su pecho se comprimió con fuerza y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. ¿Y si había cometido un error irreparable? Emiliano no era un hombre que creyera en el destino, pero algo en su interior le decía que el pasado no había terminado con él. Se puso de pie y salió de su oficina. Necesitaba verla de nuevo. Valeria se encontraba en la pequeña cafetería del barrio donde vivía, observando a sus hijas mientras jugaban en un rincón con una inocencia que solo la infancia podía ofrecer. Había dormido poco la noche anterior, su mente inundada por el miedo de que Emiliano no la dejara en paz. Había visto la furia en sus ojos, la determinación de un hombre que no aceptaba quedarse sin respuestas. «Mamá, ¿podemos pedir un pan dulce?», preguntó Isabela con entusiasmo. Valeria sonrió débilmente y asintió. «Claro, mi amor». Se levantó para ir al mostrador cuando una presencia familiar la paralizó. Emiliano estaba allí, vestido con su impecable traje oscuro, con la mirada fija en ella como un depredador que ha encontrado a su presa. Su sola presencia hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. «¿Podemos hablar?», dijo con tono grave. Valeria miró de reojo a sus hijas. «No aquí». «Entonces dime dónde». Ella dudó, pero sabía que no podía seguir huyendo. «Acompáñame a casa», susurró. La tensión en el pequeño apartamento era insoportable. Valeria cerró la puerta detrás de ella, cruzándose de brazos mientras Emiliano se paseaba por la sala con evidente impaciencia. «¿Vas a decirme la verdad, Valeria?» «¿Qué verdad quieres escuchar, Emiliano?», respondió con un susurro. Él se giró bruscamente, sus ojos encendidos con una ira contenida. «Las niñas. Quiero saber quién es su padre». «No te incumbe». Emiliano golpeó la mesa con el puño, haciendo que Valeria diera un respingo. «No me mientas más. Si no me dices la verdad, lo descubriré por mi cuenta». Valeria tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué harás si descubres algo que no te gusta?». La pregunta lo dejó sin respuesta. «Solo quiero saberlo». «¿Por qué?», preguntó Valeria con voz temblorosa. «¿Para qué necesitas saberlo ahora después de todos estos años?». «Porque no puedo vivir con la duda», respondió él, su voz más baja pero llena de peso. El silencio entre ellos era como un abismo. «Si te digo que no te incumbe, Emiliano, es porque realmente no tienes derecho a preguntar». Él apretó la mandíbula. «Lo descubriré de todas formas». Valeria se cruzó de brazos dándole la espalda. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho tiempo, pero tampoco estaba lista para enfrentar las consecuencias. Horas después, Emiliano recibió la llamada que estaba esperando. «Señor del Castillo», dijo Rogelio con voz tensa, «tenemos algo». «¿Qué es?». Hubo una pausa. Las niñas nacieron pocos meses después de su divorcio. Si las fechas coinciden, significa que Valeria ya estaba embarazada cuando usted la dejó. El teléfono casi se le cayó de las manos. El mundo de Emiliano se tambaleó. Si Valeria estaba embarazada cuando se separaron, entonces esas niñas podrían ser suyas. El impacto de la revelación lo dejó helado. Su mente se inundó con recuerdos que creía enterrados, fragmentos de un pasado donde él había creído hacer lo correcto. Pero ahora, mientras el peso de la verdad caía sobre él, solo podía preguntarse cómo pudo haber sido tan ciego. Las imágenes en su mente lo transportaron 7 años atrás, a una época en la que la duda comenzó a envenenar su relación con Valeria. El momento en que Camila empezó a sembrar sus manipulaciones con precisión quirúrgica. Era una noche lluviosa cuando Emiliano llegó a la mansión del castillo con el ceño fruncido y el cuerpo tenso. Había pasado horas encerrado en su oficina, revisando los resultados médicos que le habían entregado, pero cuanto más los miraba, más se negaba a aceptar la conclusión. Valeria no podía tener hijos.
Su mundo entero se tambaleó con esa información. La idea de no poder formar una familia con la mujer que amaba lo dejaba sin aire, y como si hubiera estado esperando el momento exacto, Camila apareció con una copa de vino en la mano y una expresión de dulce preocupación en el rostro. «Te ves terrible, Emi», dijo con su tono meloso, inclinándose contra el marco de la puerta de su estudio. «¿Todo bien?» Emiliano ni siquiera la miró. Camila siempre había sido una presencia incómoda en su vida, una sombra constante al acecho de cualquier grieta en su relación con Valeria. «No es momento para tus comentarios, Camila», respondió con voz cansada. Ella entró sin ser invitada, cerrando la puerta con suavidad tras de sí. «Valeria sigue sin saberlo, ¿cierto?» Esa simple pregunta hizo que Emiliano alzara la cabeza. «¿Cómo lo sabes?» Camila suspiró y se sentó en uno de los sillones de cuero frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «Vamos, Emi, no soy estúpida. Llevas semanas con esa cara de angustia. Además, tú y Valeria han estado tensos últimamente». Emiliano apretó los puños. No quería hablar de eso con ella. «No es asunto tuyo». «Pero sí lo es», replicó Camila, inclinándose ligeramente hacia él. «Valeria es mi hermana, Emiliano. ¿Realmente crees que no me doy cuenta de lo que está pasando?» Emiliano desvió la mirada. «No quiero hacerle daño». Camila suspiró teatralmente, llevándose la copa de vino a los labios. «Pero ya lo estás haciendo». Al no decirle la verdad, al aferrarte a una ilusión, Emiliano sintió que su estómago se encogía. «Voy a encontrar otra opinión médica. Hay errores en los diagnósticos todo el tiempo». Camila dejó escapar una risa suave, casi burlona. «Siempre tan terco. Pero ¿qué harás cuando todos los médicos te digan lo mismo? ¿Vivirás negando la realidad?» Emiliano no respondió. «Escucha, Emi», continuó Camila con voz más dulce. «Valeria es increíble, pero ¿de verdad crees que puedes sacrificar tu futuro por algo que nunca será?» Emiliano sintió un escalofrío. Había pensado en eso más de lo que quería admitir. Su padre siempre había dejado claro que un heredero era crucial para mantener el legado familiar. Y ahora, si se quedaba con Valeria, significaba aceptar que nunca tendría un hijo que continuara con su apellido. Camila pareció leer su mente, porque su siguiente golpe fue directo a la herida. «Imagínate dentro de 10 años, tú y Valeria solos en esta casa enorme, sin risas de niños, sin un futuro para el imperio que tanto has trabajado por construir. ¿Eso es lo que quieres?» Emiliano sintió que algo en su interior se quebraba. Camila se levantó lentamente y caminó hacia él, colocando una mano suave sobre su brazo. «Mereces tener una familia, Emiliano», susurró. «Mereces un futuro». El silencio se apoderó de la habitación. Emiliano cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de sus palabras. Y entonces Camila jugó su última carta. «Yo puedo darte eso». Los ojos de Emiliano se abrieron de golpe. «¿Qué?» Camila sonrió con dulzura, pero en sus ojos había una chispa de triunfo. «Te amo, Emiliano. Siempre lo he hecho». Él se quedó mudo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. «Eso es una locura». «No lo es», insistió ella con una seguridad inquietante. «Sabes que te conozco mejor que nadie, y sé que amas a Valeria, pero el amor no lo es todo. No puedes vivir solo de sentimientos. Necesitas más. Yo puedo darte lo que Valeria nunca podrá». El corazón de Emiliano latía con fuerza. Camila se inclinó aún más cerca, sus labios rozando su oído. «Solo piénsalo, Emi. No tienes que decidir ahora». Y con esa última frase salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos enredados y su corazón pesado. Durante días, Emiliano luchó con la culpa, con la idea de traicionar a Valeria, con el amor que aún sentía por ella. Pero cada vez que pensaba en el futuro, en su apellido muriendo con él, en las expectativas de su familia, la voz de Camila volvía a resonar en su mente. Y entonces tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se presentó frente a Valeria una noche, incapaz de mirarla a los ojos, y le dijo lo que ella jamás esperó escuchar. «No podemos seguir juntos». La incredulidad en su rostro lo destrozó. «¿Por qué?» No tuvo el valor de decirle la verdad. «No te amo como antes», la mentira más grande de su vida. Unos días después, Valeria desapareció, y Emiliano se convenció a sí mismo de que había tomado la mejor decisión. Se casó con Camila poco después, tratando de llenar el vacío que Valeria había dejado. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo aterrador. Había cometido el peor error de su vida. Camila nunca fue Valeria, nunca lo hizo feliz,
y cuando murió parte de él sintió que el universo le estaba devolviendo el golpe por lo que había hecho. Ahora, con el pasado resurgiendo de las sombras, Emiliano sentía que su mundo volvía a derrumbarse. Porque si Valeria había estado embarazada cuando se fue, significaba que todo lo que Camila le dijo fue una mentira. Emiliano caminaba de un lado a otro en su oficina, con la mente al borde del colapso. Si Valeria realmente había estado embarazada, entonces sus hijas no podían ser de Javier. Su pecho se llenó de una mezcla de rabia y desesperación. Había dejado a la mujer que amaba por una mentira. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Rogelio. «Quiero que le hagas una prueba de ADN a las niñas, y la quiero lo antes posible». La voz de su investigador sonó cautelosa al otro lado de la línea. «Señor, ¿está diciendo que cree que las niñas podrían ser suyas?» Emiliano cerró los ojos. «Voy a averiguarlo. Y si lo son, no voy a permitir que Valeria siga ocultándomelas». Colgó sin esperar respuesta y dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Su mente estaba inundada de pensamientos contradictorios. Si Valeria había estado embarazada al momento del divorcio, ¿por qué nunca le dijo nada? ¿Por qué había desaparecido como si él jamás hubiera significado algo para ella? Se dejó caer en el sillón, mirando por la gran ventana que daba a la ciudad. Las luces de Monterrey parpadeaban en la distancia, indiferentes al torbellino de emociones que lo devoraba por dentro. Había vivido los últimos 7 años creyendo que había hecho lo correcto, que Valeria no podía darle la familia que él necesitaba, pero ahora todo lo que creía se desmoronaba. El problema era que las niñas seguían siendo el mayor enigma de su vida. Si eran suyas, Valeria le había robado 7 años a su lado, pero si no lo eran, significaba que ella lo había traicionado con su hermano. Ambas opciones lo destrozaban. 2 días después, Rogelio le entregó un sobre con los resultados de su investigación. «Encontré algo que le interesa, señor». Emiliano tomó el sobre con impaciencia y lo abrió, sus ojos recorriendo las hojas con velocidad. Sus manos se apretaron con fuerza al leer lo que estaba delante de él. Valeria había dado a luz en un pequeño hospital en San Luis Potosí, exactamente 7 meses después de su divorcio. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ella nunca le había dicho nada. Se había marchado, se había ocultado, había criado a esas niñas sin darle la oportunidad de saber. Sus dedos se crisparon alrededor del papel. «Esto no prueba nada», gruñó aunque su voz traicionaba la furia contenida. «Solo confirma que estuvo embarazada». «Hay más», dijo Rogelio entregándole otro documento. En su historial médico el nombre del padre no fue registrado. Ni siquiera hay un apellido paterno en los certificados de nacimiento. Emiliano entrecerró los ojos. «¿Y qué significa eso?» Rogelio cruzó los brazos. «Significa que Valeria nunca mencionó a un padre, o bien porque no lo sabía, o porque no quería que nadie lo supiera». El pecho de Emiliano subió y bajó con fuerza. Si Valeria no puso su nombre ni el de Javier, solo había una razón: quería ocultar la identidad del padre. «Esto no es suficiente. Quiero pruebas de ADN». Rogelio asintió con la cabeza. «Necesitaré una muestra de las niñas. No será fácil». Emiliano se pasó una mano por el cabello. «Encuentra la manera. Pagaré lo que sea necesario». Su investigador se retiró, dejando a Emiliano solo con sus pensamientos. El hecho de que Valeria se hubiera negado a dar un nombre solo alimentaba sus sospechas. No podía esperar más. Iba a enfrentarla. Aquella tarde, Emiliano se dirigió al barrio donde Valeria vivía con sus hijas. Detuvo su coche frente al pequeño edificio y bajó con paso decidido. Tocó la puerta con firmeza, su mandíbula apretada en una mezcla de ira y ansiedad. Valeria abrió con evidente sorpresa en el rostro. No lo esperaba tan pronto. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz tensa. «Necesitamos hablar». Valeria miró a ambos lados, como si temiera que alguien los viera. «No tengo nada que decirte, Emiliano». «Yo sí». Sin esperar una invitación, él empujó suavemente la puerta y entró. Valeria exhaló con frustración, cerrando detrás de él. «No puedes irrumpir en mi casa como si aún tuvieras derechos sobre mi vida». «¿Cuántas mentiras más vas a decirme, Valeria?», espetó él con dureza. «Sé que estuviste embarazada después del divorcio». El rostro de Valeria se tornó pálido. «Eso no es asunto tuyo». Emiliano soltó una risa incrédula. «No es asunto mío», dio un paso adelante. «Maldita sea, Valeria, esas niñas podrían ser mías». Valeria tembló, pero mantuvo la compostura. «¿Y si lo fueran? ¿De qué serviría ahora?». «De todo», gritó él con el pecho agitado.
Me robaste la oportunidad de estar en sus vidas. Ella cerró los ojos con fuerza, como si su autocontrol estuviera pendiendo de un hilo. No entiendes nada, Emiliano. No entiendes lo que pasé. ¿Qué pasaste? Dímelo. No, susurró ella con lágrimas amenazando con caer. No voy a revivir ese dolor. Emiliano apretó los dientes. Si no me lo dices tú, lo descubriré de todos modos. El silencio entre ellos fue sofocante. ¡Mamá! La pequeña voz de Isabela interrumpió la tensión. Ambos se giraron y vieron a la niña parada en la entrada de la sala. ¿Ese señor te está haciendo llorar? Valeria tragó saliva. No, mi amor, no pasa nada. Isabela frunció el ceño y miró a Emiliano con desconfianza. ¿Quién es él? Emiliano sintió que su corazón se encogía. Su propia hija lo miraba como un extraño. Valeria se agachó junto a la niña y la abrazó. Solo un viejo amigo, cariño. Vuelve con tu hermana. Isabela asintió, aunque aún miró a Emiliano con curiosidad antes de desaparecer por el pasillo. Cuando la niña se fue, Emiliano cerró los ojos y habló con un tono más bajo, pero aún cargado de rabia. No voy a dejar que me excluyas de su vida, Valeria. No tienes derecho a reclamar nada, replicó ella con la voz quebrada. Tú fuiste el que me dejó, porque creí en una mentira. Ella lo miró fijamente. Pero no me buscaste después. No intentaste saber si estaba bien. Emiliano no tenía respuesta para eso. No te permitiré seguir con esto. Haré una prueba de ADN. Valeria se cruzó de brazos, desafiante. Haz lo que quieras, pero si descubres la verdad, prepárate para enfrentar las consecuencias. Esa noche Emiliano estaba decidido. Si Valeria no quería darle la verdad, la encontraría él mismo. Y cuando tuviera los resultados de la prueba de ADN en sus manos, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, se presentó en la casa de Valeria con una determinación inquebrantable. Tocó la puerta con firmeza, su mandíbula apretada por la impaciencia. No iba a dejar que ella lo evadiera más. Cuando Valeria abrió, su expresión lo dejó claro. Sabía exactamente por qué él estaba allí. No voy a permitir que sigas con esto, soltó Emiliano sin rodeos. Vas a aceptar la prueba de ADN. Valeria cruzó los brazos, su mirada tensa pero sin ceder. No. Esa simple palabra encendió aún más la furia contenida de Emiliano. No tienes opción. Si te niegas, iré a la justicia. Y créeme, Valeria, con el poder que tengo, los tribunales no dudarán en ordenar esa prueba. ¿Y qué lograrás con eso? Valeria lo desafió con la mirada. ¿Ganar un pedazo de papel que confirme lo que sea que quieres creer? Ganaré mi derecho a la verdad, espetó Emiliano. Si son mis hijas, merezco estar en sus vidas. Y si no lo son, quiero que me lo digas en la cara. No te debo nada. Emiliano dio un paso adelante, su presencia imponiéndose sobre ella. Me debes 7 años, Valeria. 7 años de mentiras, de secretos, de incertidumbre. Me quitaste la oportunidad de ser padre. ¿Nos? Lo interrumpió ella con firmeza. Tú mismo te quitaste esa oportunidad el día que me dejaste. El golpe fue directo. Emiliano sintió que le arrancaban el aire, pero no dejó que la emoción lo dominara. Eso no justifica lo que hiciste. Ah, ¿no? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que corriera detrás de ti para decirte que estaba embarazada después de que me humillaste y me abandonaste por mi hermana? El silencio se volvió pesado. No tenía razones para confiar en ti, Emiliano. No después de todo. Él apretó los puños. Sabía que había cometido errores. Sabía que había tomado decisiones que ahora parecían absurdas, pero nada justificaba que ella le hubiera ocultado algo tan importante. Voy a presentar una demanda de paternidad, soltó de golpe. Los ojos de Valeria se abrieron con incredulidad. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. No vas a hacerle esto a mis hijas. Nuestras hijas, corrigió Emiliano con dureza. No tienes derecho a decir eso. Lo tendré cuando tenga los resultados. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Emiliano era un hombre poderoso. Si quería arrastrarla a un tribunal, podía hacerlo. Se llevó una mano a la frente, exhalando con frustración. No voy a permitir que hagas esto, Emiliano. No puedes impedirlo. Valeria lo miró con furia. ¿Y qué piensas hacer si el resultado dice que no son tuyas? Emiliano sostuvo su mirada sin titubear. Seguiré adelante, pero al menos tendré la verdad. Valeria sintió un nudo en la garganta. Él no se detendría. Quiero que te vayas. No sin tu respuesta. Ya la tienes, no pienso hacer la prueba. Emiliano dio un paso atrás, con los ojos oscuros por la rabia. Entonces nos veremos en los tribunales. Sin más,
Giró sobre sus talones y salió de la casa dejando a Valeria temblando. Los días siguientes fueron un infierno. Valeria no podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo. Sabía que Emiliano había hablado en serio. Si él presentaba una demanda, todo su mundo se vendría abajo. Cada vez que miraba a Isabella y Natalia, sentía el miedo atenazarle el pecho. No podía permitir que Emiliano se las llevara. Pero sí, él tenía razón. Y si realmente tenía derecho a estar en sus vidas. No podía permitirse dudar. Había luchado demasiado para salir adelante sola. La angustia la consumía cuando recibió una llamada de un número desconocido. Señora Montejo, le hablamos del despacho del licenciado Herrera en nombre de Emiliano del Castillo. El estómago se le hundió. Él ha presentado una demanda de paternidad para solicitar una prueba de ADN de las menores. La noticia fue como un golpe seco en el pecho. Emiliano realmente lo había hecho. Colgó sin responder. Sus manos temblaban mientras intentaba procesarlo. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Mientras tanto, Emiliano observaba desde su despacho los documentos legales sobre su escritorio. Había dado el primer paso. No iba a retroceder, ya no. Cuando Rogelio Guzmán comenzó a hurgar en el pasado de Valeria, no tardó en encontrar inconsistencias. Los registros de la muerte de Javier no cuadraban, y la verdad que Emiliano estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Sentado en su oficina, Rogelio repasaba los documentos que había recopilado en los últimos días. Era un hombre meticuloso, con más de 20 años de experiencia desenterrando secretos que la gente quería mantener ocultos. Pero lo que había encontrado en esta investigación lo tenía inquieto. La historia oficial decía que Javier del Castillo había muerto en un accidente de tránsito. Según los informes de la policía, su coche se había salido de la carretera en una curva peligrosa cerca de San Luis Potosí. El vehículo se incendió al impactar contra las rocas y el cuerpo fue encontrado calcinado, identificado únicamente por su reloj de lujo y algunos restos dentales. Demasiado conveniente, demasiado limpio. Había visto muchas muertes encubiertas en su carrera y algo en ese caso no le cerraba. El cuerpo nunca fue reconocido visualmente por ningún familiar. Todo había dependido de pruebas forenses que, en su experiencia, podían ser fácilmente manipuladas. Encendió un cigarro y exhaló el humo con pesadez. Si Javier realmente estaba muerto, entonces todo esto no era más que una sospecha infundada. Pero si no lo estaba, tomó su teléfono y llamó a Emiliano. Necesitamos hablar. Emiliano llegó al despacho de Rogelio poco después del atardecer. Su expresión era tensa. Su paciencia casi inexistente. Dime que encontraste algo. Rogelio tomó los documentos sobre su escritorio y se los pasó. Encontré algo extraño en el certificado de defunción de Javier. Emiliano frunció el ceño mientras leía. ¿Qué tiene de raro? El informe forense menciona que el cuerpo estaba completamente calcinado, pero que lograron identificarlo por una pieza dental y un reloj Rolex. Sí, lo recuerdo. ¿Y? Rogelio encendió otro cigarro y lo miró con seriedad. ¿Tú le diste ese reloj a tu hermano? Emiliano asintió. Fue un regalo de cumpleaños. Solo él tenía ese modelo. Rogelio golpeó la mesa con los dedos. Ese modelo fue reportado como robado 2 semanas antes del accidente. El corazón de Emiliano se detuvo por un instante. ¿Qué estás diciendo? Que el reloj que usaron para identificar el cuerpo podría no haber sido el de Javier. Alguien pudo haberlo colocado allí a propósito. El aire en la oficina se volvió espeso. ¿Me estás diciendo que mi hermano podría estar vivo? Rogelio no respondió de inmediato. Digo que su muerte tiene demasiadas inconsistencias. Emiliano se pasó la mano por el rostro. No podía ser posible. ¿Y Valeria? Preguntó Emiliano. ¿Crees que ella podría haber estado involucrada en esto? Rogelio lo miró con cautela. No lo sé, pero te diré algo. Valeria desapareció del mapa justo después del accidente de Javier. Cambió de ciudad, de trabajo, de vida, como si estuviera huyendo de algo. Emiliano sintió un escalofrío en la columna. Valeria siempre había dicho que quería alejarse de su familia después del divorcio, pero ¿y si su partida había sido por otra razón? Quiero que sigas investigando. Encuentra a alguien que haya estado en la escena del accidente. Rogelio asintió. Ya tengo un contacto. Un viejo policía que trabajó en el caso. Dijo que el informe oficial no coincide con lo que él vio aquella noche. Emiliano entrecerró los ojos. Consigue una reunión. Horas después, Rogelio se encontró con el exagente Héctor Medina en un bar discreto de las afueras de la ciudad. El hombre, de rostro curtido y manos callosas,
Bebía lentamente su tequila cuando Rogelio se sentó frente a él. «¿Qué quieres saber?», preguntó Medina sin rodeos. «El accidente de Javier del Castillo. Quiero saber qué viste esa noche». Medina suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. «No mucho que pueda probar, pero te diré esto. Cuando llegamos al lugar del accidente, algo no se sentía bien». «¿A qué te refieres?». Medina miró a su alrededor antes de continuar. El coche estaba destruido, en llamas, pero el cuerpo no parecía haber estado en el asiento del conductor cuando ocurrió el impacto. Rogelio se tensó. «Explícate». El cadáver estaba en el suelo, a unos metros del auto, pero no había señales de que hubiera sido expulsado por el choque. Era como si alguien lo hubiera colocado allí después. Rogelio apretó los labios. «¿Y el informe forense?». Medina soltó una risa amarga. «El caso se cerró rápido, demasiado rápido. ¿Crees que el cuerpo no era de Javier del Castillo?». Medina lo miró fijamente. «No puedo asegurarlo, pero algo no encajaba». Rogelio sintió que la verdad se deslizaba entre sus dedos. Si Javier no murió en ese accidente, ¿dónde diablos está? Esa noche, Rogelio llevó toda la información a Emiliano. «Creo que alguien ayudó a Javier a desaparecer». Emiliano tamborileó los dedos sobre la mesa. Si su hermano estaba vivo, ¿por qué nunca lo contactó? «Necesito pruebas», murmuró. «Voy a encontrarlas», prometió Rogelio. Valeria encontró un viejo diario de Camila entre sus cosas, y dentro de sus páginas había pistas inquietantes sobre Javier, pistas que podían cambiarlo todo. La tarde en Monterrey era cálida, pero Valeria sentía un frío extraño recorriéndole la espalda. No había pensado en su hermana en mucho tiempo. Demasiado dolor, demasiadas cicatrices. Pero al ver aquella caja de recuerdos olvidados en el fondo de su armario, supo que no podía seguir huyendo del pasado. El diario estaba cubierto de polvo, con la cubierta de cuero agrietada por los años. Era la caligrafía de Camila, inconfundible, cuidadosa, precisa, siempre con un toque de dramatismo. Con manos temblorosas lo abrió. No sabía lo que encontraría, pero algo dentro de ella le decía que la respuesta que Emiliano buscaba estaba ahí. Las primeras páginas estaban llenas de pensamientos superficiales, quejas sobre la vida, envidia hacia otras mujeres, comentarios sobre su matrimonio con Emiliano. Nada sorprendente. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. «Emiliano nunca me amará como amó a Valeria, pero no importa. Pronto seré la única opción que le quede. No puedo dejar que descubra la verdad». Valeria sintió un escalofrío. ¿De qué verdad hablaba Camila? Las siguientes páginas eran aún más perturbadoras. «Javier está en problemas. Algo salió mal en San Luis Potosí. Me llamó anoche, estaba desesperado. Dijo que tenía que desaparecer por un tiempo, que Emiliano nunca debía saber lo que realmente pasó». Sus dedos se crisparon alrededor del diario. Javier le había pedido ayuda a Camila. La fecha era apenas 2 semanas antes del supuesto accidente. «No puede ser», susurró sintiendo el peso de la revelación caer sobre ella como un bloque de cemento. Siguió leyendo. «Si Javier muere, todo se resolverá. Pero si sobrevive, no sé qué haré. Emiliano jamás me perdonaría si supiera que yo estuve involucrada en esto». Valeria dejó caer el diario sobre su regazo, sintiendo su corazón desbocado en el pecho. Camila sabía que Javier no había muerto, o al menos sabía que algo estaba mal con su accidente. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué había hecho su hermana? El sonido de su teléfono la sacó de su trance. Era Emiliano. Dudó en responder, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. «¿Qué quieres?». «Valeria». Su voz sonaba tensa, como si estuviera al borde de una revelación. Rogelio encontró pruebas de que Javier pudo haber fingido su muerte. Valeria apretó los ojos con fuerza. «No me llames más. No puedes seguir ocultándome cosas», rugió Emiliano. «Sé que sabes algo, dímelo». Ella sintió las lágrimas arder en sus ojos. «No sé nada, Emiliano, déjame en paz». Colgó, sintiendo que el teléfono temblaba en su mano. Pero la verdad era que sí sabía algo. Y ahora tenía pruebas de que Camila estaba involucrada. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra de Camila, su voz manipuladora resonando en su mente. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse con esa información. Sacó el diario del cajón y volvió a leer la última entrada. «Si algo me pasa, será culpa de Javier. Yo le ayudé, yo lo encubrí. Y ahora sé que fue un error, pero ya es demasiado tarde». Valeria sintió un escalofrío. Camila había estado jugando con fuego, y ese fuego la había consumido. A la mañana siguiente,
Valeria se presentó en la oficina de Rogelio Guzmán. El detective la miró con curiosidad cuando le tendió el diario. «¿Qué es esto?» «Pruebas», susurró ella. «Mi hermana sabía algo sobre la desaparición de Javier». Rogelio hojeó las páginas con el ceño fruncido. «Esto cambia las cosas. Lo sé». El detective levantó la vista hacia ella. «Esto podría significar que Camila no murió en un accidente». Las palabras le revolvieron el estómago. «¿Qué estás diciendo?» «Que alguien pudo haberla silenciado». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, eso no puede ser. Pero en el fondo sabía que tenía sentido. Si Camila realmente sabía lo que pasó con Javier, quizá alguien no quiso que hablara. Rogelio cerró el diario y lo guardó en su escritorio. «Voy a seguir investigando». Valeria asintió. «Hazlo rápido, porque tengo el presentimiento de que estamos a punto de descubrir algo que alguien no quiere que sepamos». Mientras tanto, Emiliano recibía una notificación en su teléfono. Los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Su mano tembló mientras abría el correo. El destino de su vida estaba a punto de cambiar. El resultado del ADN confirmó lo que Emiliano nunca imaginó. Isabela y Natalia eran sus hijas. Había sido engañado durante 7 años. Su vista se nubló mientras leía y releía la confirmación en el informe digital. No había margen de error. Su sangre corría por las venas de esas niñas, las mismas niñas que había visto en aquella fiesta, aquellas que lo miraron con curiosidad sin saber que él era su padre. El pecho le ardía con una mezcla de furia y desesperación. 7 años, 7 años de mentiras. Apoyó los codos sobre el escritorio y se pasó las manos por la cara. Valeria lo había engañado, lo había privado de ver a sus hijas crecer. No podía comprenderlo, no quería comprenderlo. Cuando finalmente pudo moverse, tomó su teléfono con dedos temblorosos y marcó el número de Rogelio. «Ya tengo los resultados». El detective suspiró al otro lado de la línea. «¿Y? Son mías». Un silencio denso los envolvió. Rogelio no parecía sorprendido. «¿Qué vas a hacer?» Emiliano se puso de pie, con la mandíbula tensa. «Voy a exigirle explicaciones a Valeria. Ahora». Colgó antes de que el detective pudiera responder y salió de su oficina como una tormenta. No importaba qué estuviera haciendo ella. Esa conversación no podía esperar. Valeria estaba organizando los libros en la pequeña biblioteca del apartamento cuando escuchó los golpes en la puerta. Fueron fuertes, urgentes, llenos de rabia. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Sabía quién era. Tomó aire y caminó hasta la puerta. Cuando la abrió se encontró con Emiliano, su rostro pálido, su mirada oscura y peligrosa. No hubo palabras al principio. Solo una tensión palpable que llenó el espacio entre ellos. Finalmente él rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esta farsa? Valeria sintió un escalofrío en la columna. No sé de qué hablas. Emiliano soltó una carcajada seca, sin rastro de humor. No juegues conmigo, Valeria. Ya tengo los resultados del ADN. El color desapareció de su rostro. Emiliano, no te atrevas a justificar lo que hiciste. No te atrevas a mentirme otra vez. Sus ojos ardían de furia, pero más que eso, ardían de dolor. «Me quitaste 7 años», susurró su voz quebrada. 7 años sin saber que tenía hijas. Valeria sintió que las lágrimas nublaban su vista. «No quería hacerte daño». Emiliano apretó los puños. «No querías hacerme daño. Me privaste de la oportunidad de verlas crecer, de sostenerlas cuando nacieron, de escucharlas decir papá por primera vez». Valeria cerró los ojos con fuerza. «No me dejaste opción. Siempre tuviste una opción», gritó él. «Decidiste apartarme de su vida porque creíste que yo no merecía saberlo». Ella tragó saliva con dificultad. «¿Y si lo hubieras sabido? ¿Habría cambiado algo?» «Por supuesto que sí». «¿De verdad?» Valeria lo miró con tristeza. «Me abandonaste, Emiliano. Me dijiste que no me amabas. Me reemplazaste con mi hermana. ¿De verdad crees que habría puesto la vida de mis hijas en tus manos después de eso?» Las palabras la sorprendieron a sí misma. Nunca había dicho en voz alta todo el dolor que había acumulado durante años. Emiliano dio un paso hacia atrás, como si la verdad le hubiera golpeado físicamente. «No me amabas, Emiliano», susurró. «Y si no me amabas, ¿cómo iba a confiar en que amarías a nuestras hijas?» El silencio cayó entre ellos como una losa. Emiliano pasó una mano por su cabello frustrado. Sabía que había cometido errores, pero eso no justificaba lo que ella había hecho. «No puedes seguir decidiendo por mí. No más. No estoy decidiendo por ti. Solo estoy protegiéndolas».
Él la miró con dureza. ¿Protegiéndolas de qué? De su propio padre. Valeria apartó la mirada. No quiero que crezcan en el mundo de los del castillo. No quiero que piensen que su valor depende de un apellido o de una fortuna. Emiliano respiró hondo. No voy a alejarme de ellas. Voy a luchar por mi lugar en sus vidas. Los ojos de Valeria se humedecieron. No puedes obligarlas a aceptarte. Pero sí puedo exigir que me conozcan. ¿Vas a llevar esto a la justicia? Emiliano apretó los dientes. Si es necesario, sí. El mundo de Valeria pareció colapsar en ese instante. No podía perder a sus hijas. No podía permitir que Emiliano las convirtiera en parte de su mundo frío y calculador. «No tienes derecho a separarlas de mí», susurró ella con voz temblorosa. «Y tú no tenías derecho a separarlas de mí», respondió él con la misma intensidad. Valeria sintió su cuerpo temblar. Había cometido un error al ocultarles la verdad, pero también sabía que Emiliano no era el mismo hombre que una vez amó. «Dame tiempo», pidió en un hilo de voz. «No las obligues a esto de golpe». Emiliano la miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente, suspiró. «Voy a darles tiempo, pero no voy a desaparecer». Dio un paso atrás, aún con los puños cerrados. «Nos vemos pronto, Valeria». Se giró y se marchó, dejando a Valeria con el corazón destrozado. Pero en el fondo, ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. Mientras Emiliano intentaba procesar la verdad sobre sus hijas, Rogelio hizo un descubrimiento inquietante. Los documentos de la autopsia de Javier tenían inconsistencias. Si Javier nunca murió, ¿dónde estaba ahora? El detective se encontraba en su oficina, rodeado de expedientes, fotografías y notas dispersas sobre su escritorio. Llevaba horas revisando el informe forense de la supuesta muerte de Javier del Castillo, pero cuanto más lo analizaba, menos sentido tenía. La autopsia indicaba que el cuerpo había sido calcinado casi por completo en el accidente de San Luis Potosí. Sin embargo, los restos dentales utilizados para la identificación pertenecían a un hombre con una reconstrucción dental que Javier nunca tuvo. Rogelio encendió un cigarro y dejó escapar una maldición entre dientes. Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito hablar contigo, ahora». Emiliano recibió la llamada mientras se servía un whisky en su estudio. Su mente estaba en guerra. No podía dejar de pensar en Valeria, en lo que le había ocultado durante años. Pero cuando escuchó la voz de Rogelio al otro lado del teléfono, supo que algo más grave estaba ocurriendo. «Encontré algo en los documentos de la autopsia de Javier», dijo Rogelio sin rodeos. Emiliano frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Los dientes no coinciden. El aire en la habitación pareció volverse más denso. «¿Qué significa eso? Que el cuerpo que enterraron como Javier podría no haber sido él». Un escalofrío recorrió la espalda de Emiliano. «Nos están diciendo que mi hermano está vivo». Rogelio hizo una pausa antes de responder. «Eso aún no lo sabemos. Pero alguien alteró esa autopsia y eso significa que alguien tenía algo que ocultar». Emiliano apretó el vaso en su mano. «¿Quién firmó el informe?» «Un médico forense que desapareció de su cargo poco después del accidente. Nadie sabe de él desde hace años». «Esto no puede ser una coincidencia», Rogelio bufó. «Por supuesto que no lo es». El silencio entre ellos fue tenso. «Voy a encontrar a ese médico», añadió el detective. «Pero si Javier sigue vivo, debemos descubrir quién lo ayudó a desaparecer». Al día siguiente, Rogelio se reunió con un viejo contacto en la morgue central de Monterrey. El hombre, un forense retirado, hojeaba el informe de la autopsia con expresión seria. «Esto es raro», murmuró. «La mayoría de los cadáveres calcinados requieren una identificación más precisa. Pero en este caso no hubo pruebas más allá de los dientes y el reloj», señaló Rogelio. El forense asintió con gravedad. «Si alguien quería encubrir la muerte de este hombre, lo hizo de manera inteligente». Rogelio encendió otro cigarro. «¿Hay alguna forma de verificar si el cuerpo realmente era el de Javier del Castillo?» El forense negó con la cabeza. «Sin restos físicos que analizar es casi imposible, a menos que el cuerpo haya sido enterrado en un lugar donde podamos exhumarlo». Rogelio tomó nota mentalmente. «Voy a averiguarlo». Se levantó para irse, pero el forense lo detuvo. «Una última cosa», dijo con el ceño fruncido. «¿Qué?» El forense le pasó una fotografía. Era una imagen antigua del supuesto cadáver calcinado. «Mira el tamaño del cuerpo». Rogelio entrecerró los ojos. «No es Javier», susurró. La complexión era diferente. La estatura no coincidía. Alguien había reemplazado el cuerpo. Alguien había querido que el mundo creyera que Javier del Castillo estaba muerto.
Esa noche, Emiliano recibió otra llamada de Rogelio. «El cuerpo no es el de Javier», soltó el detective. «Estoy seguro». Emiliano sintió un escalofrío. Entonces alguien ayudó a tu hermano a desaparecer. El silencio entre ellos fue cortante. ¿Quién tenía acceso a los informes médicos en esa época?, preguntó Emiliano. Rogelio tomó aire antes de responder. Camila. El nombre cayó como una bomba en el pecho de Emiliano. No puede ser. Camila tenía acceso a información médica, y según el diario que Valeria encontró, sabía algo sobre la desaparición de Javier antes de que muriera. Emiliano sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Quieres decir que Camila ayudó a mi hermano a fingir su muerte?, Rogelio suspiró. ¿O alguien la obligó a guardar silencio? Emiliano apretó el puño. Si Camila realmente supo lo que pasó con Javier, entonces su muerte pudo no haber sido un accidente. Voy a llegar al fondo de esto, susurró. Cuidado, Emiliano. Si alguien hizo que Camila desapareciera, podría estar observándote a ti también. Emiliano no respondió. Sabía que Rogelio tenía razón. El pasado estaba regresando, y alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Valeria caminaba por las calles de Monterrey con el corazón acelerado. Había salido a comprar algunas cosas para la cena, pero desde que dejó su apartamento sentía algo extraño, una sensación de que alguien la observaba. Al principio pensó que era paranoia. Después de todo, Emiliano la había confrontado. La verdad sobre las niñas había salido a la luz y ahora Rogelio estaba desenterrando secretos que nunca debieron haber sido tocados. Pero a cada paso que daba, aquella sensación se hacía más intensa. Apretó los puños y miró de reojo a su alrededor. Había mucha gente en la calle, pero algo en la atmósfera se sentía diferente. Al doblar la esquina, se detuvo frente a una tienda y fingió mirar el escaparate. A través del reflejo en el vidrio, escaneó la acera. Entonces lo vio, un hombre alto, de aspecto discreto, vestido con un abrigo oscuro parado a unos metros de distancia. Su postura era demasiado rígida, su mirada demasiado fija. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era coincidencia. Respiró hondo y decidió seguir caminando, intentando actuar con normalidad. No podía entrar en pánico, pero después de unos minutos, cuando cruzó la calle y giró por otra avenida, se arriesgó a mirar hacia atrás. El hombre seguía allí. Su corazón latía con fuerza. Definitivamente la estaban siguiendo. Cuando llegó a su edificio, apretó las llaves con fuerza y entró rápidamente, asegurándose de que la puerta se cerrara tras ella. Se quedó allí, inmóvil, con la respiración agitada. Su mente trabajaba rápido. ¿Quién podría estar siguiéndola? ¿Sería Emiliano? No, él siempre la enfrentaba de frente. Entonces, ¿quién? Encendió todas las luces y miró por la ventana, pero el hombre ya no estaba. El silencio en su apartamento se volvió opresivo. Se sentía atrapada en una burbuja de tensión, como si el peligro se escondiera en cada sombra. Se frotó los brazos, tratando de disipar el frío que sentía en la piel. No podía estar imaginándolo. Decidió no contarles a las niñas. No quería asustarlas, pero tenía que hablar con alguien. Tomó su teléfono y después de unos segundos de duda marcó un número. «Rogelio, necesito verte ahora». Una hora después, Rogelio la encontró en una cafetería discreta, lejos de su barrio. Valeria había elegido sentarse en la mesa más alejada de la entrada, con la espalda contra la pared. No quería que la sorprendieran por la espalda. Rogelio se quitó el abrigo y se sentó frente a ella con expresión seria. «¿Qué pasó?» Valeria jugueteó con su taza de café antes de hablar. «Me están siguiendo». Los ojos de Rogelio se entrecerraron. «¿Cómo lo sabes?» «Vi a un hombre esta noche. Me siguió varias cuadras hasta mi edificio». Rogelio no reaccionó de inmediato. «¿Lo reconociste?» Ella negó con la cabeza. «No, pero algo en él, su postura, su manera de caminar, no era alguien que estuviera ahí por casualidad». El detective se pasó una mano por el rostro, pensativo. «No puedo decir que me sorprenda». Valeria levantó la vista alarmada. «¿Por qué dices eso?» Rogelio suspiró. «Emiliano y yo estamos removiendo demasiados fantasmas. Alguien no quiere que sigamos investigando la desaparición de Javier». Valeria tragó saliva. «¿Crees que es por eso?» «No tengo dudas». Ella sintió un escalofrío. «Entonces, ¿qué hago?» Rogelio apoyó los codos sobre la mesa. «Voy a averiguar quién está detrás de esto. Mientras tanto, quiero que seas extremadamente cuidadosa. No camines sola de noche. Revisa bien tu entorno antes de entrar a casa. Y si vuelves a ver a ese hombre, llámame de inmediato».
Valeria asintió lentamente. ¿Y Emiliano? Rogelio hizo una pausa. Él también tiene derecho a saber. Valeria cerró los ojos con frustración. No quiero involucrarlo más. No es una opción. Si realmente están siguiéndote, Emiliano también podría estar en peligro. Valeria respiró hondo. Está bien, pero quiero que seas tú quien se lo diga. Mientras tanto, Emiliano estaba en su oficina, mirando por la ventana de su penthouse con un vaso de whisky en la mano. No había podido dejar de pensar en las niñas, en lo que Valeria le había ocultado. Pero su mente también estaba en otra parte. Javier, si su hermano estaba vivo, ¿por qué nunca se comunicó con él? ¿Por qué desaparecer completamente del mapa? Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Pasa». Rogelio entró, con su habitual expresión seria. «Tenemos un problema». Emiliano se giró con el ceño fruncido. «¿Qué pasó ahora?» «Valeria está siendo seguida». La expresión de Emiliano se endureció. «¿Qué?» «Alguien la estuvo observando esta noche, y no creo que sea una coincidencia». Emiliano dejó el vaso sobre la mesa con fuerza. «¿Quién diablos la está siguiendo?» «Todavía no lo sé, pero esto confirma que alguien está moviendo piezas en las sombras». Emiliano sintió una oleada de ira. No iba a permitir que nada le pasara a Valeria ni a sus hijas. «Quiero que averigües quién es. No me importa lo que tengas que hacer». Rogelio asintió. «Voy a encontrarlo». Emiliano tomó su chaqueta. «¿A dónde vas?», preguntó Rogelio. «A ver a Valeria». Cuando Valeria abrió la puerta y vio a Emiliano de pie frente a ella, sintió una mezcla de sorpresa y aprensión. «¿Qué estás haciendo aquí?». Él no perdió el tiempo con cortesías. «¿Por qué no me dijiste que te estaban siguiendo?». Ella cruzó los brazos. «Porque no quería que esto se convirtiera en otro problema entre nosotros». «Esto no es un problema entre nosotros. Es una amenaza real». Valeria bajó la mirada. «No sé quién es, no sé qué quiere». Emiliano la miró fijamente. «Voy a quedarme aquí esta noche». Ella levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? No voy a arriesgarme a que te pase algo». Valeria abrió la boca para protestar, pero algo en la intensidad de su mirada la detuvo. Sus hijas dormían en el cuarto de al lado. Si alguien realmente la estaba vigilando, Emiliano tenía razón. No podía correr riesgos. Finalmente, suspiró y se apartó para dejarlo entrar. Emiliano cruzó el umbral, con la mandíbula tensa. Si alguien estaba detrás de Valeria, pronto lo descubriría. Rogelio Guzmán no era un hombre fácil de sorprender. Después de décadas investigando crímenes, fraudes y secretos de la élite mexicana, pensaba que había visto de todo. Pero lo que acababa de encontrar en los archivos del hospital, donde Camila Montejo había sido declarada muerta, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Camila no había muerto en un accidente, había sido envenenada. El detective repasó los informes médicos que había conseguido a través de un contacto en la morgue. El diagnóstico oficial afirmaba que Camila había muerto por un paro cardiorrespiratorio, probablemente inducido por un choque anafiláctico. Pero el examen toxicológico revelaba algo más. Rastros de digitoxina, un veneno derivado de la planta digital, conocido por provocar insuficiencia cardíaca. Alguien la había matado y había encubierto su asesinato con precisión quirúrgica. Encendió un cigarro y exhaló el humo con lentitud. Esto cambiaba completamente el juego. Sacó su teléfono y marcó el número de Emiliano. «Tienes que venir a mi oficina». «No tengo tiempo para más rodeos, Rogelio». «Esto no es un rodeo del Castillo. Camila fue asesinada». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. 20 minutos después, Emiliano entró en la oficina del detective con una expresión pétrea. No dijo una palabra. Se limitó a sentarse y esperar. Rogelio deslizó los documentos hacia él. «Lee». Emiliano tomó las hojas con manos firmes, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, su respiración se tornó más pesada. «No, esto no puede ser». «Lo es». Emiliano dejó caer los papeles sobre el escritorio. «Todo este tiempo pensé que su muerte había sido una tragedia, un castigo del destino por lo que hice. Pero no fue un accidente. Alguien la mató». Rogelio se inclinó hacia él. «La pregunta es, ¿quién?». Emiliano apretó los puños. ¿Quién tenía acceso a ella en sus últimos días? Rogelio sacó una libreta y comenzó a anotar. Según el informe, Camila fue hospitalizada una semana antes de su muerte por un desmayo repentino. No tenía antecedentes médicos de problemas cardíacos, pero lo más extraño es que en esos días recibió una visita misteriosa. Emiliano frunció el ceño. ¿Quién? Rogelio encendió otro cigarro. No lo sabemos aún. No hay registros en el hospital de un visitante oficial.
pero hay una enfermera que mencionó haber visto a un hombre entrar en su habitación la noche antes de su muerte. Emiliano sintió un escalofrío. ¿Sabemos cómo era? Ella lo recuerda como un hombre de estatura media, cabello oscuro y mirada intensa, pero lo más interesante es esto. Le entregó una fotografía en blanco y negro, tomada de una vieja cámara de seguridad del hospital. Era borrosa, pero se distinguía la silueta de un hombre con un abrigo largo saliendo del cuarto de Camila. Emiliano sintió su estómago hundirse. ¿Podría ser Javier? Rogelio lo miró fijamente. Si está vivo, sí. El aire en la oficina se volvió espeso. Camila sabía algo sobre Javier antes de su muerte. Quizás él quiso silenciarla, susurró Emiliano. O quizás alguien más quiso asegurarse de que ella no hablara. Emiliano cerró los ojos un segundo. Si Javier está detrás de esto, tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Rogelio asintió. Voy a seguir la pista del hospital. Tal vez alguien recuerde más sobre la visita que recibió Camila. Emiliano se puso de pie con los documentos en la mano. Si hay alguien moviendo las piezas en las sombras, no voy a quedarme de brazos cruzados. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Sentía que el mundo a su alrededor se estaba derrumbando. Primero Emiliano descubría la verdad sobre las niñas, luego alguien la seguía por la calle, y ahora sabía que Camila no había muerto de forma natural. Se sentó en la cama y abrazó sus piernas. Si Camila había sido asesinada, ¿qué significaba eso para ella? Y entonces lo sintió de nuevo. Esa extraña sensación de que alguien la observaba. Se levantó y caminó hacia la ventana. A través de las cortinas pudo ver la calle en penumbra, y ahí entre las sombras vio una silueta. Un hombre parado junto a un farol apagado, inmóvil observándola. Valeria sintió un nudo en el pecho. No era el mismo que la había seguido días atrás. Este hombre era diferente. Tenía el porte de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante, y entonces el hombre desapareció en la oscuridad. Valeria retrocedió con el corazón latiéndole con fuerza, porque en el fondo ella ya sabía quién era. Solo había una persona en el mundo que podría estar ahí acechándola. Javier. Emiliano despertó en medio de la noche con una sensación extraña. Su penthouse en Monterrey estaba completamente en silencio, pero algo no estaba bien. Se levantó de la cama y caminó hacia la sala con pasos cautelosos. Miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de su inquietud. Fue entonces cuando vio un sobre blanco sobre la mesa de su escritorio. No recordaba haberlo dejado ahí. Con el corazón latiéndole con fuerza, lo tomó y lo abrió. En su interior había una sola hoja con una frase escrita a mano. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. El aire en la habitación se volvió espeso. Reconocía esa caligrafía. Era la letra de Javier. Un escalofrío recorrió su espalda. No era posible. Su hermano estaba muerto o no. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Sigues cometiendo los mismos errores, Emiliano. El corazón se le detuvo un segundo. A la mañana siguiente, Emiliano llegó a la oficina de Rogelio con el sobre en la mano. No había dormido. Necesito que encuentres de dónde salió esto. Rogelio tomó la hoja y la examinó con el ceño fruncido. ¿De dónde lo sacaste? Apareció en mi departamento anoche. No tengo idea de cómo entró. El detective dejó escapar un suspiro y encendió un cigarro. Esta es su letra. Lo sé. Rogelio observó la nota con atención. Si Javier está vivo, ¿por qué se está revelando ahora? Emiliano cruzó los brazos. Tal vez está jugando conmigo. Tal vez quiere que sepa que siempre estuvo cerca. O tal vez es una advertencia, dijo Rogelio con voz grave. Si te dice que no confíes en nadie, es porque algo más está pasando. Emiliano sintió un nudo en el estómago. ¿Tienes alguna pista? Rogelio asintió. He estado revisando los registros del hospital donde Camila murió, y hay algo que me inquieta. Sacó su teléfono y le mostró una imagen en blanco y negro. Esto es de las cámaras de seguridad del hospital. Es borroso, pero Emiliano sintió que el mundo se detenía. Ese hombre... Lo sé. Rogelio apagó el cigarro. Se parece demasiado a Javier. Durante los siguientes días, Emiliano sintió que lo estaban observando. No era solo paranoia. Había alguien siguiéndolo. Cuando salía de la oficina, cuando caminaba por las calles, cuando cenaba en su restaurante favorito, siempre sentía una presencia, un par de ojos fijos en él, pero nunca lograba verlo, hasta que una noche la evidencia fue más clara que nunca. Estaba sentado en su despacho, revisando unos documentos cuando su teléfono vibró.
Un mensaje. No deberías estar tan seguro de tu realidad, hermano. Emiliano sintió un escalofrío. Hermano. Antes de que pudiera reaccionar, otro mensaje llegó, esta vez con una imagen adjunta. Era una foto de él mismo, tomada esa misma noche desde la calle. Alguien lo estaba vigilando, y no era cualquiera. Valeria recibió una llamada inesperada de Emiliano. ¿Qué ocurre? Su voz sonaba diferente, más tensa, más vulnerable. Necesito verte. Ella dudó por un momento. Emiliano, ¿qué está pasando? Solo dime dónde estás. Algo en su tono la hizo estremecerse. Estoy en casa. Voy para allá. Colgó antes de que pudiera decir algo más. 30 minutos después, Emiliano tocó la puerta de su departamento. Cuando Valeria abrió, supo de inmediato que algo iba mal. Su rostro estaba pálido, su mirada llena de dudas. ¿Qué pasó?, preguntó con el corazón acelerado. Emiliano sacó su teléfono y le mostró la imagen. Valeria cubrió su boca con la mano. Dios mío, alguien me está siguiendo, susurró Emiliano. Y no es cualquier persona. ¿Quién crees que es? Él respiró hondo. Javier. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Eso no puede ser. Sí puede, afirmó Emiliano. Todo apunta a que está vivo. Valeria se apoyó en la pared. El miedo se apoderó de su cuerpo. Si está vivo, ¿por qué no ha regresado antes? No lo sé. Emiliano apretó los puños. Pero lo voy a descubrir. Valeria tragó saliva. ¿Qué piensas hacer? Emiliano sostuvo su mirada. Voy a atraerlo. Valeria sintió un escalofrío. Eso es peligroso. No tengo otra opción. Si mi hermano está vivo, quiero verlo con mis propios ojos. El silencio entre ellos fue abrumador. Valeria sabía que no había vuelta atrás. El pasado había regresado, y esta vez no pensaba irse sin respuestas. Emiliano se encontraba en su auto, estacionado en una calle solitaria a las afueras de Monterrey. La noche era densa, opresiva. El mensaje anónimo había sido claro. Si quieres respuestas, ven solo. Cada fibra de su ser le gritaba que aquello era una trampa, pero no podía ignorarlo. Apretó los nudillos contra el volante, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. Las cartas, los mensajes, las fotografías, todo apuntaba a lo imposible. Javier estaba vivo. El sonido de unos pasos le sacó de sus pensamientos. Alguien se acercaba. Emiliano bajó del auto con la mandíbula tensa. Se giró lentamente y entonces lo vio. El hombre que emergía de las sombras tenía su misma altura, su misma complexión, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por la penumbra. Un escalofrío recorrió su espalda. No puede ser. El hombre dio un paso adelante y la luz de un farol reveló su rostro. Javier. Su piel estaba marcada por el paso del tiempo, su cabello más corto y con un tono ligeramente más oscuro, pero no había duda. Javier del Castillo estaba de pie frente a él, vivo. Emiliano sintió que el mundo se tambaleaba. No puede ser, repitió en un susurro. Javier sonrió levemente, pero sus ojos estaban fríos. Te lo advertí, hermano, no confíes en nadie. Emiliano sintió una oleada de furia. ¿Cómo es posible? Estás muerto. Javier cruzó los brazos y suspiró. No, estoy muy vivo, y supongo que ya sabes la verdad. Emiliano sintió que la rabia y la incredulidad se mezclaban dentro de él. La autopsia fue manipulada. El cuerpo que enterramos no era el tuyo. Javier asintió lentamente. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano. Emiliano avanzó hacia él con los puños apretados. Nos hiciste creer que estabas muerto. Nos hiciste vivir en el dolor durante años. Javier mantuvo la mirada firme. No tenía otra opción. Emiliano dejó escapar una risa amarga. ¿No tenías otra opción? ¿Desaparecer y dejar a todos creyendo que habías muerto era la única solución? Javier bajó la mirada por un momento, pero cuando volvió a alzarla, había algo peligroso en su expresión. Si supieras todo lo que ocurrió, entenderías. Emiliano sintió que el peso de la incertidumbre lo estaba consumiendo. Explícame, maldita sea. Javier dio un paso hacia él. Si realmente quieres la verdad, escúchame. El silencio entre ambos fue sofocante. Emiliano estaba al borde de perder el control, pero necesitaba respuestas. Javier respiró hondo. La noche del accidente. Nunca estuve en ese auto. Emiliano sintió que la furia le hervía en la sangre. Entonces, ¿dónde estabas? Huyendo. Las palabras golpearon a Emiliano como un puñetazo en el pecho. ¿Huyendo de qué? Javier esbozó una sonrisa amarga. De la misma gente que ahora te sigue a ti. El estómago de Emiliano se revolvió. No entiendo. Javier metió las manos en los bolsillos. Camila y yo descubrimos algo que no debíamos.
algo que ponía en peligro a los del castillo. El nombre de Camila cayó como un trueno entre los dos. Emiliano entrecerró los ojos. ¿Camila estaba involucrada en esto? Javier asintió lentamente. Ella sabía más de lo que crees. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿La mataste tú? Javier lo miró con frialdad. No, pero sé quién lo hizo. El aire en la noche se volvió más pesado. Dime quién fue. Javier negó con la cabeza. Todavía no. Dímelo, maldito traidor. Javier exhaló con cansancio. Lo único que necesitas saber ahora es que esto no ha terminado. Emiliano sintió que la furia lo cegaba. ¿Y por qué te rebelas ahora? ¿Por qué no seguiste muerto? Javier sostuvo su mirada. Porque ahora eres tú quien está en peligro. El corazón de Emiliano latió con violencia. ¿Qué significa eso? Javier se acercó más, su voz apenas un susurro. Nos están observando. No eres el único que ha recibido mensajes. Hay alguien más en la sombra. Alguien que no quiere que descubras la verdad. Emiliano sintió que su respiración se volvía errática. ¿Quién? Javier sonrió levemente. Pronto lo sabrás. Y antes de que Emiliano pudiera reaccionar, Javier se desvaneció en la oscuridad. Emiliano se quedó allí, sintiendo cómo su mundo se rompía en 1000 pedazos. Su hermano estaba vivo, y aún quedaban demasiados secretos por revelar. Emiliano se encontraba en su oficina, mirando la ciudad a través del ventanal de su rascacielos. Monterrey brillaba en la noche, pero en su interior todo estaba oscurecido por la tormenta que se avecinaba. Javier estaba vivo, había fingido su muerte, había dejado atrás a su familia, había desaparecido durante 7 años y ahora regresaba con exigencias. El teléfono en su escritorio vibró. Un mensaje nuevo. Nos vemos esta noche. Tú ya sabes dónde. No había firma, no había más detalles, pero Emiliano sabía exactamente quién era. Apretó el teléfono con fuerza. Javier había esperado demasiado para dar la cara y ahora pretendía dictar las reglas. Pero él no iba a permitirlo. La reunión tuvo lugar en un club privado, exclusivo para la élite empresarial de la ciudad. Emiliano llegó con la mandíbula tensa, el corazón latiéndole con furia. Javier lo esperaba en una mesa en la esquina del salón, vestido con un traje oscuro y una copa de whisky en la mano. Se veía diferente, más calculador, más frío. Cuando Emiliano se sentó frente a él, su hermano sonrió con calma. Sabía que vendrías. No tenía otra opción. Javier inclinó la cabeza, fingiendo comprensión. Tienes razón, nunca la tuviste. Emiliano se recargó en el asiento y cruzó los brazos. Dime qué quieres. Javier sonrió de lado y tomó un sorbo de su whisky antes de hablar. Quiero lo que me pertenece. Emiliano no reaccionó, lo esperaba. ¿Qué crees que te pertenece? Mitad de todo. La risa de Emiliano fue seca, sin rastro de humor. ¿Mitad de todo? ¿Después de fingir tu muerte y desaparecer durante años? Javier apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Mi desaparición no cambió el hecho de que sigo siendo un del Castillo. Sigo siendo tu hermano y tengo derecho a mi parte. Emiliano sintió cómo la furia le quemaba la sangre. ¿Y si me niego? Javier dejó la copa en la mesa con calma. Entonces destruiré todo lo que amas. El aire entre ellos se volvió denso. ¿Me estás amenazando? Javier sonrió levemente. Tómalo como una advertencia. Emiliano apretó los puños sobre la mesa. ¿Qué quieres realmente? Javier se inclinó hacia él. No es solo dinero, Emiliano. Es poder. Quiero un asiento en la mesa, quiero mi nombre de vuelta. Quiero que el mundo sepa que no estoy muerto y que los del castillo volvieron a ser 2. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puedes esperar que simplemente te devuelva todo como si nada hubiera pasado. Javier entrecerró los ojos. No te estoy pidiendo permiso. Hubo un largo silencio. Si aceptas, podemos ser socios, pero si te interpones en mi camino... Javier dejó la frase en el aire, pero Emiliano entendió la amenaza. Si crees que voy a ceder, es porque sigues sin conocerme. Javier sonrió con una calma aterradora. Por eso tengo un plan B. Emiliano lo miró con desconfianza. ¿De qué estás hablando? Javier sacó su teléfono, deslizó unas imágenes y lo puso sobre la mesa para que Emiliano pudiera ver. Cuando Emiliano miró la pantalla, su sangre se heló. Eran fotos de Valeria y de sus hijas, tomadas en distintos días, en distintos lugares. Su corazón se aceleró de inmediato. No te atrevas. Javier recogió su teléfono con indiferencia. No quiero hacerles daño, pero tú decides hasta dónde podemos llegar. Emiliano sintió que la rabia lo cegaba. Si las tocas. Javier levantó una mano. Relájate, hermano. No soy un monstruo.
pero tampoco soy el mismo hombre débil que dejaste atrás hace años. Emiliano se levantó de golpe. Esto no ha terminado. Javier sonrió con arrogancia. Por supuesto que no, apenas comienza. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Las imágenes de Valeria y sus hijas siendo vigiladas se repetían en su mente como una pesadilla. Sabía que Javier no haría amenazas vacías. Su hermano siempre había sido el más noble, el más bondadoso, pero ese Javier estaba muerto. Ahora solo quedaba un hombre peligroso y ambicioso. Tomó su teléfono y marcó el número de Rogelio. Necesito que protejas a Valeria y a las niñas. ¿Qué pasó? Emiliano cerró los ojos con rabia. Javier está dispuesto a todo. Hubo una pausa. Lo vigilaré, prometió Rogelio. Emiliano colgó y se quedó mirando la ciudad desde su ventana. Sabía que el próximo movimiento de Javier sería aún más sucio y tenía que estar preparado. Valeria sintió un vacío en el estómago en el momento en que abrió la puerta del colegio y no vio a Isabela y Natalia correr hacia ella como siempre. El patio estaba casi vacío. Los otros niños ya se habían ido con sus padres, pero sus hijas no estaban allí. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras sus ojos recorrían el lugar. No podía ser. Una profesora se le acercó con expresión preocupada. «Señora Montejo, ¿todo está bien?» Valeria sintió un escalofrío. «Mis hijas, ¿dónde están?» La profesora frunció el ceño. Su esposo ya vino por ellas. El mundo de Valeria se paralizó. ¿Mi qué? La profesora tragó saliva. Un hombre vino por Isabela y Natalia hace unos minutos. Dijo que era su padre. El aire abandonó los pulmones de Valeria. ¿Cómo era ese hombre? Alto, de cabello oscuro, se parecía a usted. Javier. La certeza la golpeó como una corriente helada. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en la pared. No. La profesora la miró con preocupación. ¿No era su esposo? Valeria no pudo responder. Sus hijas estaban en peligro. Emiliano recibió la llamada de Valeria en el momento en que entraba a su oficina. Se llevó a las niñas. Fue lo único que pudo decir entre sollozos. El teléfono casi se resbaló de sus manos. ¿Quién? ¿Javier? El aire desapareció de la habitación. Voy para allá. Salió de inmediato, su mente ardiendo en furia. Javier había cruzado la línea. Una hora después, Emiliano y Valeria estaban en el departamento de ella, con Rogelio sentado frente a ellos, con el ceño fruncido. Javier planeó esto con anticipación. Sabía exactamente cuándo y cómo llevarse a las niñas sin levantar sospechas, dijo el detective. Valeria estaba destrozada. ¿Cómo podemos recuperarlas? Rogelio encendió un cigarro y suspiró. Javier no es un idiota. No van a hacerles daño. Todavía las necesita para forzarlos a ceder. Emiliano apretó los puños. Lo voy a matar. Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. Solo quiero a mis hijas de vuelta. El teléfono de Emiliano vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres ver a tus hijas, sabrás qué hacer. Te estaré esperando. Apretó la mandíbula. Quiere negociar. Rogelio apagó su cigarro con fuerza. Te está manipulando. Lo sé, dijo Emiliano con voz fría, pero no tengo otra opción. La reunión se llevó a cabo en una bodega abandonada a las afueras de Monterrey. Emiliano llegó primero. El lugar apestaba a traición. Las luces estaban bajas, el ambiente silencioso. Y entonces lo vio. Javier estaba de pie al otro lado de la bodega, con una sonrisa cínica en el rostro. Me alegra que vinieras, hermano. Emiliano sintió una furia contenida quemándole el pecho. ¿Dónde están? Javier chasqueó la lengua. Tranquilo, están a salvo. Por ahora. Emiliano dio un paso adelante, su mandíbula tensa. Si les hiciste algo. Javier levantó las manos con fingida inocencia. No les haría daño, pero eso depende de ti. Emiliano apretó los puños. ¿Qué quieres? Javier sonrió, disfrutando de la situación. Quiero lo que te dije la última vez. Mitad de todo. Quiero mi parte de la empresa, mi parte de la fortuna, y quiero que mi nombre vuelva a ser respetado. Emiliano negó con la cabeza. ¿Crees que voy a ceder después de lo que hiciste? Creo que harás lo necesario por tus hijas, dijo Javier con calma. Emiliano sintió el odio hervir en su sangre. Devuélvelas y hablamos. Javier rió. No, hermano. Primero negocio, luego te las devuelvo. El silencio fue mortal. Javier sacó su teléfono y mostró un video. Isabela y Natalia estaban sentadas en un sofá, con los ojos grandes y asustados. Valeria dejó escapar un sollozo ahogado al verlas en la pantalla. «Papi», dijo Isabela en el video con voz temblorosa. Emiliano sintió su corazón romperse. «Basta», gruñó. «Basta». Javier apagó el video. «Tienes hasta mañana para decidir». Emiliano respiró hondo.
tratando de contenerse. «Esto no quedará así». Javier sonrió. «Por supuesto que no». Se giró y desapareció en la oscuridad. Emiliano cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Javier había tomado lo que más amaba y ahora tenía que traerlas de vuelta, a cualquier costo. La noche era fría y densa, pero dentro del departamento de Valeria, el aire estaba cargado de desesperación y furia contenida. Emiliano caminaba de un lado a otro, su mandíbula tensa, las manos cerradas en puños. Cada minuto que pasaba, cada segundo en que Isabella y Natalia estaban lejos, sentía que perdía el control. Valeria estaba sentada en el sofá, abrazándose a sí misma. Sus hijas estaban en manos de un hombre al que alguna vez consideró familia y la impotencia la estaba devorando. El sonido del teléfono de Emiliano rompió el silencio. «Habla», contestó con voz áspera. «Lo encontré», dijo Rogelio al otro lado de la línea. Emiliano se detuvo en seco. Valeria levantó la mirada de inmediato. «¿Dónde?» «Una casa en las afueras de la ciudad, en el bosque cerca de Santiago. Es discreta, alejada y perfecta para alguien que no quiere ser encontrado». «¿Estás seguro?» «100%. Tengo un contacto en la policía que rastreó un vehículo vinculado a Javier. Está ahí». Emiliano cerró los ojos, sintiendo cómo la furia le quemaba la piel. «Vamos ahora mismo». Rogelio exhaló por la línea. «Emiliano, Javier no es estúpido. No puedes ir como un toro sin pensar. No pienso dejar a mis hijas con él ni un minuto más. Y no lo harás. Pero tenemos que hacer esto bien». Valeria se puso de pie. «Yo también voy». Emiliano negó con la cabeza. «No, es peligroso». «Son mis hijas», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «No voy a quedarme aquí sin hacer nada». Emiliano sabía que no tenía sentido discutir con ella. «Está bien, pero nos quedamos juntos en todo momento». Rogelio suspiró. «Les mando la ubicación, nos vemos allá en 30 minutos». El camino hacia Santiago fue tenso. Emiliano conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Valeria miraba por la ventana, mordiéndose los labios, tratando de no imaginar lo peor. «¿Crees que les hizo algo?» Su voz se quebró al preguntar. Emiliano no apartó la vista de la carretera. «No, Javier necesita que yo ceda a su juego, no le conviene lastimarlas». Pero ni él mismo estaba seguro de sus palabras. Cuando llegaron a la zona, Rogelio los esperaba en un vehículo discreto, estacionado en un punto donde tenía vista directa a la casa. «Allí está», señaló. La casa era una estructura antigua, rodeada de árboles y lejos de cualquier vecino. Apenas tenía iluminación exterior, lo que la hacía aún más siniestra. «¿Hay movimiento?», preguntó Emiliano. Rogelio asintió. «Vi a 2 hombres armados entrando hace unos minutos. Javier no está solo». Valeria sintió su estómago encogerse. «¿Y las niñas?» «No las he visto, pero si Javier las trajo aquí, deben estar dentro». Emiliano miró a Rogelio con seriedad. «¿Cuál es el plan?» El detective sacó un mapa de la zona. «Hay 2 entradas principales, la puerta frontal y una lateral. La trasera está bloqueada. Si entramos con sigilo, podemos sorprenderlos antes de que puedan reaccionar». «¿Y si Javier intenta huir con ellas?» Rogelio sacó su arma y la revisó con calma. «No va a huir». Emiliano apretó la mandíbula. «Bien, entremos». Se movieron con rapidez y sigilo entre los árboles, acercándose a la casa. Emiliano y Rogelio fueron por el frente, mientras Valeria se quedó atrás, observando con el corazón latiéndole en los oídos. Los primeros minutos fueron silenciosos, demasiado silenciosos. Entonces, un ruido metálico sonó dentro de la casa. «Alguien está despierto», susurró Rogelio. Emiliano asintió y avanzó con cautela. Cuando llegaron a la puerta lateral, Rogelio la revisó. «Está abierta». Se miraron por un segundo antes de empujar la puerta y entrar. El interior era oscuro y tenía un leve olor a humedad. Avanzaron lentamente, escuchando con atención. Entonces, un sonido familiar rompió el silencio. «¡Mami!». El corazón de Emiliano se detuvo. La voz de Isabella venía de una habitación al final del pasillo. Sin pensarlo, corrió. «¡Emiliano!», susurró Rogelio, pero ya era tarde. Emiliano irrumpió en la habitación y lo primero que vio fue a sus hijas, sentadas en una cama con los ojos grandes de miedo. «¡Papá!», gritó Natalia. Corrió hacia ellas, pero un clic lo detuvo. El sonido de un arma. Giró la cabeza y vio a Javier en la puerta con una pistola apuntándole al pecho. «Eres predecible, hermano», susurró con una sonrisa torcida. Valeria entró detrás de él, ahogando un grito al ver la escena. «Javier, por favor». Javier negó con la cabeza. «No hay más súplicas, Valeria. Ya me cansé de esperar».
Rogelio apareció detrás, con su arma en mano. «Baja el arma, Javier». Javier rió. «¿O qué? ¿Vas a dispararme? No me hagas reír». Emiliano respiró hondo controlando su ira. «Deja que se vayan. No involucres a las niñas en esto». Javier lo miró con desprecio. «¿Ahora te importa la familia?» Isabela y Natalia sollozaban en la cama. Emiliano dio un paso adelante. «Déjalas ir, Javier. Esto es entre tú y yo». Javier entrecerró los ojos. «¿Quieres jugar, Emiliano?» «Muy bien, pero que sepas que yo siempre gano». Antes de que nadie pudiera reaccionar, disparó. El sonido del balazo retumbó en la casa. Valeria gritó. Rogelio se lanzó hacia Javier. Emiliano sintió un ardor en su costado. Había sido herido. Pero no importaba. Lo único que importaba era sacar a sus hijas de allí. Javier forcejeó con Rogelio, pero Emiliano usó su última fuerza para sujetarlo y derribarlo al suelo. «Llévatelas», gritó a Valeria con el dolor desgarrándole el cuerpo. Valeria tomó a las niñas y corrió fuera de la casa. Javier seguía forcejeando con Rogelio, pero Emiliano lo golpeó con todas sus fuerzas, haciéndolo perder el arma. La policía llegó en ese momento, con sirenas iluminando la noche. Javier quedó inmovilizado en el suelo, con la mirada llena de rabia. «Esto aún no ha terminado, Emiliano». Emiliano, jadeando y con la herida sangrando, lo miró con odio. «Sí, Javier, sí terminó». El sonido de las sirenas aún retumbaba en la noche cuando Emiliano se desplomó contra la pared de la bodega, sintiendo la sangre caliente escurriendo por su costado. La herida de bala ardía, pero el dolor era secundario. Lo único que importaba era que Isabela y Natalia estaban a salvo. Los agentes esposaron a Javier con rudeza, presionando su cabeza contra el suelo. Él no mostró resistencia, solo se quedó allí, con los ojos fijos en Emiliano, una sonrisa torcida en su rostro. «Siempre tan heroico, hermano», susurró con burla. Emiliano, con el pecho subiendo y bajando por la adrenalina, lo fulminó con la mirada. «Se acabó, Javier». El silencio entre ellos fue cortante, pero Javier no parecía derrotado. «No seas ingenuo, Emiliano», respondió con una voz gélida. «¿Crees que esto termina con un par de esposas?» Los agentes lo levantaron del suelo, pero él ni siquiera hizo el esfuerzo de luchar. «Lo perdiste todo. Tus hijas están a salvo, tu plan falló». Javier inclinó la cabeza con una sonrisa cínica. «¿Eso crees?» Y entonces Emiliano vio la sombra en sus ojos. Algo más estaba planeando. Pero antes de que pudiera reaccionar, los agentes lo sacaron de la bodega, escoltándolo hasta la patrulla. Valeria llegó corriendo en ese momento, con lágrimas en los ojos. «¿Dónde están las niñas?» «Con la policía, ¿están bien?» Ella se cubrió la boca con las manos y dejó escapar un sollozo de alivio. Pero la paz no duró mucho. A lo lejos, Emiliano vio algo que le revolvió el estómago. Un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto, se acercó a la patrulla justo cuando Javier estaba siendo subido al vehículo. «¡No!», gritó Emiliano, pero fue demasiado tarde. El hombre sacó un arma y disparó 2 veces. Los agentes cayeron al suelo, y en cuestión de segundos Javier se liberó y corrió hacia la oscuridad. Emiliano sintió un golpe de rabia en el pecho. «¡Maldita sea!». Rogelio ya había sacado su arma y disparó en dirección al atacante, pero Javier y su cómplice ya estaban desapareciendo entre los árboles. La radio de la policía estalló en gritos. Javier del Castillo había escapado. El amanecer bañaba Monterrey con un resplandor dorado, pero en la casa de Valeria la tensión era absoluta. Emiliano se movía de un lado a otro, furioso, sintiendo que la sangre aún le hervía en las venas. Habían estado tan cerca. «Se nos escapó», murmuró Valeria abrazándose a sí misma. «No por mucho tiempo», dijo Rogelio con el ceño fruncido. «Todos los agentes de la ciudad lo están buscando. Es solo cuestión de tiempo». Pero Emiliano no estaba convencido. Javier era inteligente. No iba a quedarse en Monterrey esperando que lo capturaran. El teléfono de Emiliano vibró en su bolsillo. Un mensaje sin remitente. «Si crees que ganaste, Emiliano, aún no me conoces lo suficiente. Nos veremos pronto». Valeria leyó el mensaje sobre su hombro y sintió el miedo regresar. «Dios mío, sigue jugando», gruñó Emiliano. Pero Rogelio tenía una expresión extraña. «No creo que esto sea solo un juego. ¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria. Rogelio dejó su cigarro en el cenicero. Javier nunca planeó huir para siempre, no después de todo lo que hizo. Él quiere terminar esto. Valeria sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?». Emiliano no necesitó más explicaciones. «Significa que va a venir por nosotros». Esa misma noche, Valeria recibió una llamada inesperada. «Hola, querida».
Su cuerpo entero se paralizó. Era Javier. No digas nada, solo escucha. Valeria sintió un nudo en la garganta. Si realmente amas a Emiliano, dile que nos veamos. Solo él y yo, una última vez. ¿Dónde?, preguntó con la voz entrecortada. Él sabrá. Y colgó. Valeria sintió que la desesperación la envolvía. Esto era una trampa. Cuando Emiliano llegó a la dirección, el lugar estaba vacío. Una vieja fábrica abandonada en los límites de la ciudad. Su respiración era controlada, su mente alerta. Sabía que Javier estaba cerca. Entonces lo vio. Javier estaba de pie en el centro del edificio, con una pistola en la mano, pero su expresión no era de triunfo, era de odio puro. «Hermano», dijo Javier con voz baja. Emiliano se acercó lentamente. «Ya basta, Javier, no tienes a dónde ir». Javier rió con amargura. «Siempre has creído que eres mejor que yo, ¿verdad? El hijo perfecto, el heredero del imperio. Y yo solo un estorbo». «Nunca fuiste un estorbo». «No mientas», gritó Javier con los ojos llenos de furia. «Toda mi vida fui tu sombra. Nadie me vio jamás como algo más que el otro del castillo». Emiliano apretó la mandíbula. «Podrías haberlo cambiado todo, pero elegiste el camino más oscuro». «No tuve opción». Javier lo miró con rabia. Camila sabía la verdad. Ella sabía que yo estaba vivo. Emiliano sintió su sangre congelarse. ¿Qué? Por eso la mataron, porque sabía demasiado. El aire pareció desaparecer de la habitación. ¿Quién? Javier sonrió con amargura. Tú también lo sabes, Emiliano. La familia que creías que protegía su legado haría cualquier cosa por mantener su poder. Los ojos de Emiliano se abrieron con terror. ¡No! Pero antes de que pudiera hablar, un disparo retumbó en la fábrica. Javier se tambaleó con los ojos sorprendidos. Valeria estaba detrás de él, con una pistola temblorosa en la mano. «No más, Javier», susurró ella con la voz quebrada. Javier cayó de rodillas. Los agentes entraron en la fábrica en ese momento. Rogelio llegó junto a ellos, con su arma desenfundada. «No dejen que escape», ordenó Emiliano. Dos agentes esposaron a Javier, que ya no tenía fuerzas para resistir. «Se acabó», susurró Emiliano. Javier lo miró con una sonrisa amarga. «Para ti sí, para mí, solo es el comienzo». Pero esta vez Emiliano no se dejó intimidar. Javier estaba acabado. Cuando lo subieron a la patrulla y lo alejaron de allí, Emiliano sintió que finalmente podía respirar. Valeria se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «Terminó», susurró ella. Emiliano cerró los ojos y la sostuvo con todas sus fuerzas. Sí, terminó, pero aún quedaba un último paso. El tribunal estaba repleto. Reporteros, jueces, abogados y un público silencioso observaban cada movimiento dentro de la sala. Todos esperaban el momento en que Javier del Castillo finalmente enfrentaría la justicia. Emiliano estaba sentado en la primera fila, con los ojos fijos en su hermano menor, que permanecía impasible en el banquillo de los acusados. Javier no mostraba ni un rastro de arrepentimiento. Valeria estaba a su lado, con los dedos entrelazados y las uñas hundidas en la piel. No podía apartar la mirada del hombre que una vez había sido su cuñado y que ahora se había convertido en su peor pesadilla. El juez llamó al fiscal, quien se puso de pie y comenzó a leer los cargos. Javier del Castillo es acusado de secuestro agravado, intento de homicidio, fraude, extorsión y conspiración. La evidencia en su contra es irrefutable. Cada palabra era un golpe para Emiliano. Se sentía responsable. Había creído en Camila. Había dejado que lo manipulase hasta el punto de romper su matrimonio con Valeria. Había ignorado a Javier durante años, pensando que su hermano menor siempre sería el hombre bondadoso y generoso que recordaba. Pero estaba equivocado. El juez golpeó su mazo contra la mesa. El tribunal ha tomado una decisión. Emiliano contuvo el aliento. Javier del Castillo es declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 35 años de prisión sin derecho a fianza. El murmullo en la sala fue inmediato. Valeria cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Por fin, terminó. Emiliano miró a su hermano por última vez. Javier lo observaba con una expresión inescrutable. Cuando los guardias lo tomaron de los brazos para escoltarlo fuera de la sala, Javier giró la cabeza y, con una sonrisa amarga, murmuró: «Te arrepentirás de esto, Emiliano». Pero Emiliano no sintió miedo, solo vacío. Había perdido a su hermano hacía mucho tiempo. Esa noche, después del juicio, Emiliano se quedó en su oficina, observando la ciudad desde el ventanal. Sentía un peso sobre el pecho, algo que no podía ignorar. El pasado, las mentiras de Camila, su traición, su ceguera.
Todo lo había llevado hasta este momento. Sacó un viejo álbum de fotos de su escritorio y lo abrió. En una de las imágenes estaban él, Javier y Camila, mucho antes de que todo se rompiera. Valeria entró en ese momento, quedándose en la puerta. No puedes seguir castigándote. Emiliano cerró los ojos. Si hubiera visto la verdad antes, no habríamos llegado hasta aquí, completó ella. Pero eso ya no importa. Él levantó la mirada. ¿Puedes perdonarme? El silencio se instaló entre ellos. Valeria no respondió, porque aunque Javier estaba preso, el daño ya estaba hecho. Los días pasaron. Emiliano intentó seguir con su vida, recuperar el control de su empresa y dejar el pasado atrás. Pero nada era fácil. Valeria aún mantenía la distancia. Sus hijas lo aceptaban, pero aún eran pequeñas. No comprendían del todo lo que había pasado. Lo que le dolía era que Valeria no confiaba en él. Un día decidió ir a su casa. Sabía que ella no lo invitaría por voluntad propia. Tocó la puerta y esperó. Cuando Valeria abrió, su rostro no mostró sorpresa. Sabía que vendrías. Emiliano asintió. ¿Podemos hablar? Ella suspiró, apartándose para dejarlo entrar. La sala estaba llena de juguetes y dibujos de Isabela y Natalia, el hogar que había perdido. Valeria se sentó en el sofá y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. ¿Qué quieres, Emiliano? Él tomó aire. Quiero recuperar lo que perdí. Valeria lo miró fijamente. ¿Sabes lo difícil que ha sido todo esto para mí? Lo sé. No lo sabes. No solo perdiste años con tus hijas, Emiliano, perdiste mi confianza. Esas palabras lo golpearon como un puñal. Lo que Camila hizo, lo que Javier hizo, todo me destrozó. Pero lo peor de todo es que fuiste tú quien los dejó entrar en mi vida. Emiliano bajó la cabeza. Si pudiera cambiarlo, no puedes. El silencio se alargó. Valeria se puso de pie, caminando hasta la ventana. No sé si puedo perdonarte. Emiliano sintió que su corazón se detuvo por un segundo. Pero quiero intentarlo, susurró. Él se levantó lentamente. ¿Quieres intentarlo? Ella asintió con los ojos vidriosos. Por Isabela y Natalia, y por mí. El alivio que sintió fue indescriptible. No significaba que todo estaba arreglado, pero significaba que aún había una oportunidad. Días después, Emiliano llevó a sus hijas al parque. Las niñas reían mientras corrían entre los árboles jugando juntas. Valeria los observaba desde un banco, con una leve sonrisa en los labios. Emiliano se sentó a su lado. Gracias por esto. Ella lo miró con cautela. No lo arruines. Él tomó su mano con suavidad. No lo haré. Se quedaron en silencio, observando a sus hijas jugar. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero por primera vez en años había esperanza. El amanecer bañaba Monterrey con una luz suave y cálida, como si el universo quisiera marcar el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. La brisa fresca de la mañana se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma del pasto húmedo y el sonido lejano de la ciudad despertando. Dentro de la casa de Valeria, el ambiente aún tenía rastros de todo lo que habían vivido en los últimos meses. El miedo, la incertidumbre, la angustia, pero por primera vez en mucho tiempo también había algo más. Paz. Isabela y Natalia dormían profundamente en su habitación, abrazadas a sus muñecos de peluche. El cansancio de tantas emociones las había vencido, pero sus rostros reflejaban tranquilidad. Después de todo lo que habían pasado, aún eran dos niñas inocentes, con un futuro por delante. En la sala, Valeria estaba sentada en el sofá, sosteniendo una taza de café caliente entre las manos. Miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Había pasado tanto. Cada decisión, cada herida, cada mentira que había salido a la luz, y aún así, allí estaban. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. «Buenos días», dijo Emiliano entrando con una bolsa en la mano. Valeria giró la cabeza y lo miró. «¿Viniste temprano?» Él sonrió con cautela. No quería despertarlas tarde. Además, levantó la bolsa. «Traje pan dulce». Ella negó con la cabeza, pero había una leve sonrisa en sus labios. «No cambias». Emiliano se sentó frente a ella colocando la bolsa sobre la mesa. «¿Cómo dormiste?» Valeria dejó escapar un suspiro. «No muy bien». Ella negó con la cabeza. «Solo demasiados pensamientos». Emiliano la observó en silencio. Sabía que las heridas aún estaban allí. ¿Quieres hablar de eso? Ella dejó la taza sobre la mesa y lo miró fijamente. «No sé qué hacer con todo lo que pasó. No tienes que saberlo ahora, pero necesito una respuesta». Emiliano sostuvo su mirada. «¿Qué tipo de respuesta?» Valeria se cruzó de brazos,
como si intentara protegerse de sus propias emociones. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Él bajó la mirada por un momento. Entiendo. No es que no quiera, es que simplemente tengo miedo. Emiliano sintió un nudo en el pecho. ¿De qué tienes miedo, Valeria? Ella se humedeció los labios antes de responder. De que me vuelvas a romper. El silencio que se formó entre ellos fue casi doloroso. Emiliano tomó aire. Sé que no hay nada que pueda decir para borrar lo que pasó. No, no lo hay, pero quiero demostrarte que esta vez será diferente. Ella lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Cómo? No puedo prometerte que todo será perfecto, pero puedo prometerte que haré todo lo posible para merecer tu confianza otra vez. Valeria desvió la mirada hacia la ventana. No sé si podré amarte de nuevo, Emiliano. Él sintió un pinchazo en el pecho. No te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Ella lo miró de nuevo. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Emiliano tomó su mano con suavidad. Que me dejes estar en sus vidas, en la tuya, que nos demos la oportunidad de ver a dónde nos lleva esto. El aire en la sala se volvió denso. Valeria sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que no era fácil, pero tampoco quería seguir viviendo con tanto rencor. Entonces respiró hondo y susurró. Los ojos de Emiliano reflejaron un destello de alivio. Ella asintió lentamente. Sí, pero a mi ritmo, como tú quieras. Ese fin de semana, Emiliano llevó a Isabela y Natalia a su casa. Era la primera vez en años que su hogar volvía a tener risas de niños. Las niñas recorrieron la casa con emoción, tocando todo, explorando cada rincón. «Papá, ¿podemos tener un perrito?», preguntó Natalia con los ojos brillantes. Emiliano rió. «¿Un perrito?». «Sí, queremos uno», agregó Isabela. Él miró a Valeria, que había ido con ellos para asegurarse de que todo estuviera bien. Ella sonrió. «Esa decisión es tuya». Emiliano suspiró mirando a sus hijas. «Está bien, tendremos un perrito». Las niñas aplaudieron emocionadas y corrieron por la casa. Valeria y Emiliano se quedaron en la sala, observándolas. «Realmente quieren que formes parte de sus vidas», susurró ella. Él la miró con seriedad. «Y quiero hacerlo bien esta vez». Ella asintió lentamente. Esa noche, después de que las niñas se quedaron dormidas, Emiliano y Valeria salieron al jardín. El aire nocturno era fresco y el cielo estaba despejado. Valeria miró hacia el cielo estrellado. No sé en qué momento todo se convirtió en esto. Emiliano la observó. «¿Te arrepientes?». Ella negó con la cabeza. «No, pero aún tengo miedo». Él se acercó un poco más. «Y aún así estás aquí». Ella giró la cabeza y lo miró. «Sí, estoy aquí». El silencio entre ellos no fue incómodo esta vez. Era esperanza. Emiliano extendió la mano. «Vamos a intentar esto. No por lo que fuimos, sino por lo que podríamos ser». Ella lo miró fijamente, con la respiración contenida, y luego tomó su mano. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y juntos miraron el amanecer comenzar a despuntar en el horizonte. Por primera vez en años, sentían que tenían un futuro, juntos, un nuevo amanecer.